Hola, hola. Hoy tenemos una charla más de estas charlas para despertar. Hola, Techi. Bueno, hoy vamos a hablar principalmente de salud, basándonos en las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer, que es una materia que ya todos deberíamos saber. Así que hoy la vamos a tener a la doctora Matilda Lisdero, la vamos a agregar. Ay, Hola, hola. ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bienvenida. Bien, ¿y vos? Gracias. Bien. Hoy me Ahorita vine todo colorido, me vine. ya te están diciendo qué lindo maquillaje. Yo advertí, ¿Qué es? advertí porque me copé con viste, cuando empezás con un color y otro, y bueno, lo que pasa es que yo soy maquilladora y como todo este año Ah, pasado, viste, no hubo evento, no nada, aprovecho los claro. vivos No, y no, yo no juego. tengo idea. O sea, mi hija que tiene 18 años sabe más que yo. ¿Viste? Yo nada. Gracias que me pongo tapojera. Bueno. Es que bueno, ahora viste también con el internet, con tantos tutoriales y, Sí, bueno, viste, así aprenden, ¿viste? Los chicos, sí, tal sí, cual. Es tienen así, una tal cual. mano. Nosotras cuando éramos chicas éramos un desastre. Sí, Pero total, era como una cosa que decías, ¿cómo es eso? ¿No? Yo creo que cuando el me pasé lápiz, claro. la maquilladora era un misterio de cómo te dejaba tan espectacular. Tal cual, Así que tal yo cual. aprovecho los vivos y me pongo el maletín encima y hoy me copé un poquito. No, Este, me parece perfecto. a Hola, Su, jugar, ¿cómo te sí. va? Ahí empieza a ver, empiezan a entrar gente. Bueno, ¿qué tal, Marianita? Muy bien, acá ¿Bien? con calor. Allá cómo Ay, está. sí, por Dios. Ah, no sé, no, ¿dónde estás? No sé dónde estás vos. En Córdoba. Me pareció que tenías tonada, te miré en tu historia. No, acá no sabes el calor que hace en Buenos Aires, es un calor. A la mañana estaba fresco y ahora hay 30 y pico. Sí. No, no, no. Y una Tremendo, humedad tremendo. Sí, sí, tremenda. tremendo. Sí. Tremendo, tremendo. Bueno, Pero bueno, está lindo por ahora. O sea, por lo menos no va a llover. Llovió ayer un montón, pero va, no sé un montón, llovió un poco. y además que te Bueno. digo que bastante piadoso el calor, porque hubo años peores y hasta Sí, ahora viene. pero aparte el hecho de tener que estar más o menos en casa, es como que de alguna manera no andas tanto, no sé, en algún punto, no sé, yo me quedé mucho más, obviamente, en este año en mi casa. Antes iba al consultorio, ahora estoy más en mi casa, teniendo todo como online en algún punto, entonces todavía entonces no andás mucho por la calle, ¿viste? No sé, Sí, qué sí, sé yo, y digo, además puede ser eso. que con todos estos trajines también, por ejemplo, acá no hubo en todo el año colectivos Ah, de interurbanos, línea, sí, solo los urbanos. Entonces también ah. como que mucha gente que viajaba dejó de viajar, sí, mucho No, eso sí, sí, que sí, en los colectivos se siente el calor, así que cuando sí, no sí, tenés pero que viajar. sí, sí, no, tremendo, tremendo. Sí, totalmente. Bueno, Matel, para la gente que todavía no te conoce, nos gustaría conocerte y que nos cuentes un poquito de vos y qué te llevó a estudiar medicina, ¿no? Porque viste que está como el arquetipo quizá del que estudia Claro, psicología, es sí, el herido que quieres ayudar a sanar, ¿no? ¿Cómo fue claro. para vos? No, la verdad que soy la primera médica de la familia, porque también es eso, viste, algunos estudian medicina porque tu papá era médico, porque tu abuelo era médico, no, yo soy la primer, nos preguntan cuál es el tema de hoy, el tema va a ser la salud desde la mirada de las 5 leyes, como una medicina mente corporal, les vamos a explicar. Ujú. Pero ay, yo no puedo no contestar las preguntas que aparecen ahí. Es como que tengo un TOC, como que tengo que estar contestando. De todas maneras, vos Entonces, podés relajarte y hablar porque yo les veo y anoto todo y después te voy ok. haciendo. Así Ah, ok, que vos bien, habla bien, bien. Bien, tranquila, que hoy sos la está bien. invitada. Está bien, está bien. Entonces, nada, estudié medicina por hipocondríaca, ¿podés creer? Ajá. Mi abuela era muy hipocondríaca, así de ir, esas señoras que van todos los días a médicos distintos porque iba uno y no confiaba, iba otro y ella fumaba como un esfuerzo y decía que ella iba a tener un cáncer, entonces vivía con todos por el cigarrillo, vivía médico, 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 médico. Y nada, finalmente cuando yo tendría 20, finalmente se murió obviamente del susto que tuvo toda su vida, del miedo que le tenía a enfermarse, se terminó muriendo
de su profecía autocumplida, ¿no? Claro. Pero nada, a mí no sé, me daba miedo la enfermedad, me daba miedo, no sé, tenía esa hipocondría era la palabra, ¿viste? Entonces Ujú. dije, me había gustado mucho biología en el colegio y dije, bueno, vamos a estudiar medicina, como vamos a elegir la más difícil. Yo era muy buena alumna, dije, vamos a agarrar la más difícil y que me traiga algún beneficio, ¿no? Sí. Entonces me dije, vamos a estudiar medicina. Y éramos varias amigas del colegio que estudiamos, así que íbamos en grupo a la UBA. Y bueno, ¿y qué me pasaba? Que estudiando medicina cada vez me daba más miedo, ¿entendés? Que yo iba a las guardias a decir, me toqué algo en la panza. El tipo me decía, ¿vos estudiás medicina? Ah, no, seguro no tenés nada, es re común. Yo vivía con miedo, o sea, vivía en pánico. Y después, después terminé la carrera y dije, bueno, ahora todas las especialidades me gustaban, como que hacía, no sé, como decirte, hacía traumatología, quería ser traumatóloga, hacía otorrino, quería ser otorrinolaringóloga, hacía oftalmología, dice, ay, qué lindo ser oftalmóloga, y todas me gustaban, ¿no? Y en un momento dije, bueno, pará, ya que me gustan todas, hagamos una que primero que tenga un abanico grande, que haya muchas opciones, porque entonces dije, bueno, vamos a ser gineco, porque así de paso ya me sacaba todos los miedos, y yo decía, y cerca de los 18, 19 o algo así, o 20, ya yo soy malísima para las fechas, me diagnosticaron HPV, y yo me reasusté, y pensé que me iba a morir de un cáncer, y el médico que me atendió me hizo una criocirugía, que después yo cuando vi el estudio que llevó a eso, ya sabiendo, dije, qué guacho, no me debería haber hecho nada, decía incipiente, no sé, guau. O sea que yo me dije, no, o sea, pará, vamos a hacer la ginecóloga que a mí me hubiera gustado encontrarme, ¿entendés? Eso es lo que yo dije. Y entonces, nada, me anoté en gineco y me anoté en cardiología y, hola Charlie, me anoté en cardiología porque también me gustaba mucho, yo era ayudante en fisiología de cardiología, fisiología de cardio, y me anoté en los hospitales donde había cardiología, me anoté en cardiología y en los hospitales donde, donde había gineco, me anoté en gineco, ¿no? Como y nada, y entré al italiano. La anécdota es que uno termina la residencia no, perdón, la carrera y tiene la sensación esa de que si no entras a una residencia manejas una ambulancia, ¿no? Como que sería, no podés ser médico si no haces una residencia. Y la verdad que hay muy pocos lugares de residencia en la capital, ¿no? O en la provincia, o sea, en todo el AMBA sería ahora. Y entonces el estrés que me produjo decir que agarrar un buen lugar y que ahí sea como la super carrera, ¿no? Algo así, esa idea que uno tenía. Hoy pienso distinto, pero nada, tuve un diagnóstico de un hipertiroidismo. Como que después como ese hipertiroidismo que tuve estudiando para la residencia, fue casi, diría, la confirmación de que las 5 leyes, que lo que estudié mucho después, que ahora les voy a contar, era así, porque si pensamos en la tiroides, ¿no? Les voy como dando ideas, que lo que hablamos cuando hablamos de 5 leyes, hablamos de que el cuerpo necesita de la activación de ese órgano porque necesita conseguir algo. Es como que cada órgano del cuerpo está puesto ahí para hacer frente a una necesidad de supervivencia. Justamente la tiroides es el que nos acelera, es el que usan los animales para salir a cazar, para salir o cuando salen a cazar o cuando son presa, o sea, tienen que escaparse del depredador, ¿no? Entonces, cuando yo tenía esa sensación de que si no atrapo, porque atrapar para la raza humana, para los animales es atrapar algo para comer, y para nosotros los humanos es atrapar la profesión, el Objetivos, título, claro. objetivos, el ascenso, un marido, un hijo, el auto que uno no puede alcanzar, por decir, ¿no? Puede ser cualquier Ujú, cosa, cualquier objeto que uno siente que es una necesidad. ujú. Entonces, en ese momento del estrés, de la necesidad, la tiroides funciona de más, porque entonces uno está súper lúcido. Es más, yo estudiaba horas, me vino bien en algún punto estar hipertiroidea, porque no tenía sueño, porque te acelera, te pone muy lúcida, te pone, a la larga obviamente te deteriora, porque los animales lo usan cortito, ese es el problema de los humanos, ¿no? Claro, claro. Y cuando cambia eso, o sea, cuando uno consigue finalmente lo que necesita, ahí aparece el hipotiroidismo. Lo que pasa es que si somos un animal que estuvo activado poco tiempo, el hipotiroidismo te dura un ratito. Si estuviste muchos años en una fase de estas alertas, después el hipotiroidismo te dura mucho más y somos a ver, nosotros como
como personas humanas, no puedo decir, ay, bancate el cansancio, porque uno estaría cansado, ¿no? Como aumenta de peso, porque como no puede salir a cazar, junta, ¿no? Como si fueran las reservas. Entonces uno va al médico y si estás cansado una semana, te la bancás. Ahora, si estás cansado hace un mes y medio, decís, no, pará. Y te hacen el análisis, te dicen que tenés la tiroides no funcionando bien, y te dan remedios para la tiroides, y ahí Pastillitas. quedó. Y Ujú. ahí quedó, ¿no? Que no está mal que te den la pastillita, lo que pasa es que de esa forma la tiroides Deja de después ya funcionar. hace la plancha, ¿no? En algún Claro, punto. claro. Entonces, pero no está mal, ¿no? No digo que a la gente se tiene que bancar, todo lo contrario. No, no. Entonces, Hay procesos. claro, claro. Bueno, entonces volviendo, entonces en ese hipertiroidismo conseguí mi residencia. Yo diría que gracias a estar así, súper rápida, Y sí. conseguí estudiar todo lo que tenía que estudiar y entré en la residencia en el hospital italiano. Y tengo la suerte de tener a mi mamá que es psicóloga y que en los años 90 y pico, ella nos tuvo a mí y a mi hermana muy chicas, porque tengo una hermana gemela, a los 17 años y estudió de grande. Y cuando termina de estudiar psicología, uno de la facultad de la UB le dice, ay, hay un médico en España que descubrió la conexión entre las enfermedades y las emociones, ¿por qué no vas a ver si podés hacer un curso con él? Y ella va a hacer un curso con Hammer, con este médico alemán que descubre el modelo. Y en el 95, 96, en Málaga creo que fue, Un o no sé dónde, por montón. ahí. Sí. Y ahí lo trae a mi casa, en el 96 yo entré en la residencia, en el 97 lo trae a mi casa a Vicente Herrera. Ajá. Vicente Herrera es un Ah, médico, no, ojalá. A Vicente Herrera, que era un médico español, uno de los primeros, que búsquenlo, o sea, después por el año pasado en España le sacaron el título, bueno, fue un desastre, pero porque se combatió mucho a Hammer en Europa, ¿no? Entonces, que un poco fue también un poco de culpa de él, ¿no? Después, bueno, podemos hablar horas de él y de todo, pero la cuestión es que Vicente Herrera viene a mi casa a comer y cuenta esto, yo en la residencia, yo ya, viste, como así ávida de medicina, de cosas, ¿no? Cuando estás en la residencia querés ir al quirófano, el consultorio te parece aburridísimo, querés estar, viste, ahí como en la la guardia acción. y en la cosa más, viste, en la acción total, el consultorio así de escuchar a las personas y de hacer un Papá Nicolau me parecía lo más aburrido del planeta. Y el señor, este médico, me cuenta algunas cosas y que yo trato de leer en ese momento y se ve que no era el momento porque empiezo a leer a Hammer y la verdad que no entiendo bien, pero algunas cosas que él me dijo, yo siendo ginecóloga, cuando ya después lo que más me empezó a gustar, cuando a medida que ibas creciendo, ¿no? En ese proceso que es la formación médica, cada vez me gustaba más escuchar a las personas, cada vez empecé a entender que en realidad la frustración que me pasaba era de cómo puede ser que yo, con todo lo que estudié y toda como de recontra aplicada, venga una chica y yo no le puedo resolver el problema. Era como casi una cosa de, le tengo que poder ayudar. Y entonces, ¿cómo leía el protocolo, todo perfecto del tratamiento, tal y tal y tal, y andaba un día o dos, tres, y después volvía con el mismo síntoma? Esas cosas eran que yo decía, no puede ser, hay algo que nos está faltando. Ahí tengo mis hijos, estudio homeopatía, también como buscándole la vuelta. Y Ajá. después de la mano de la biodecodificación, llego de vuelta a Hammer y ahí empiezo a entender de vuelta las 5 leyes y después digo, no, tengo que me lo explique un médico. Y hace 6 años, ponele, decidí buscando como un médico que me explique las 5 leyes desde la medicina, como que, y no que me lo explique, no sé, ni un psicólogo ni nadie, ¿no? Que me lo explique un médico. Claro, Y en ahí tu lo conocí a idioma. Luis, claro, ¿no? Que como como con la mirada de la medicina, ¿no? Entonces ahí lo conocí, por suerte, a Sí, Luis entiendo. Felipe Espinosa, al mexicano, médico mexicano que cuando yo lo conocí, llevaba, no sé, ya 10 años o más estudiando Hammer y difundiéndolo y enseñándolo. Así que me fui a Brasil, la agarré a mi mamá, que ya venía también, ¿no? Con lo de Hammer, y digo, mamá, vamos. Llegamos a Brasil, a Florianópolis, que de hecho yo no conocía Florianópolis, así que tengo un recuerdo alucinante de ese lugar. Y nada, y estando allá, renuncio al hospital, digo, no, cuando me cuenta Luis Felipe, con una claridad así impresionante, y ahí me caen las fichas, era la sensación de que me habían prendido la luz en la oficina de la madre, en la oficina de la madre naturaleza, ¿ok? Como que de golpe todas esas preguntas que yo me hacía desde, ¿por qué? No sé, como ginecóloga yo veía que era re común, y no lo vi yo, pero me lo comentaron así entre los médicos que estábamos ahí, que era re común
las mujeres que por ahí no tenían hijos, o incluso las que no tenían relaciones, no habían tenido nunca relaciones, tenían más chance al revés. Las pacientes que atendíamos con muchos miomas, fibromas, ¿no? Con el útero, son nódulos benignos del útero, había una cantidad más alta que en la población general de mujeres que no habían tenido relaciones nunca, ¿no? Ponele, o de mujeres que no habían tenido hijos. Y me acuerdo que un médico decía, las nombraba como las vírgenes miomatosas, ¿no? Y yo decía, que alguien me diga por qué, cuál es la asociación entre una cosa y otra. Yo decía, ¿dónde busco la asociación entre una cosa y otra? Yo decía, bueno, es un embarazo psicológico, pero claro, ¿por qué va a ser un embarazo psicológico si la persona ni tiene relaciones? O sea, ¿qué era? ¿No? Eran esas cosas, ¿no? Y cómo la chica que tenía inflamación recurrente era que tenía problemas con su pareja en el 90% de los casos. Era que yo como ginecólogo, ¿ok? Como diciendo, que yo decía, ¿qué te está pasando? O sea, tengo picazón ahora, ¿desde cuándo? Ah, de que fui a vivir con mi novio. Bueno, ¿qué te pasa? Yo le decía, así como, hablando rápido, le decía, debes estar teniendo relaciones mal, ¿no? Así era como antes de conocer todo, es como, debes estar diciendo que sí cuando querés decir que no, hay algo ahí que no está como vos quisieras, o sea, ¿qué tal si cambiamos algo ¿no? Porque si no era óvulos, 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 crema, 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 y Alérgica era al látex, una, ¿no? ¿Qué es el sí, látex? nada, y no te depiles, y no uses protectores, y la gente igual andaba Y no mal, use el bidet, y no use jabón, y lo que sea, pero no. sí. Y otra, la cistitis recurrente, que yo decía también, decía, eso tiene, ¿por qué era que tenían las mujeres cistitis recurrente y muchas veces eran después de tener relaciones? ¿Qué coño era la conexión? Y decía, no, es higiene, ¿no? ¿Cómo higiene? Y después otra paciente me contaba, no, porque yo tengo relaciones anales sin usar preservativo y no me pasa nada. Yo decía, qué asco, o sea, usar preservativo, ay, es que mi marido no quiere, y no se infectaba nunca, o sea, no era lógico, ¿no? Como había una cosa de que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba Ujú. el eslabón perdido entre la persona y su síntoma, ¿ok? Y esas son las 5 leyes. O sea, este médico alemán descubre a partir de que él desarrolla un cáncer de testículo y la mujer de él un cáncer de mama, luego de la muerte muy dramática de su hijo, con un accidente con un arma, como que le pegan un tiro en una Repentina, pierna, inesperada. y se recontra, un chico joven de 20 y pico, ahora no sé qué edad tenía en realidad, pero y está, no sé si 3, 4, 5, 6 meses como internado, lo tienen que amputar, se infecta, y así. Y cuando finalmente fallece, a los 2 meses a él le hacen el diagnóstico de un cáncer en estadio avanzado, ya con metástasis en el peritoneo, como ahí, como, ¿no? Así, como grave, ¿no? Y él se opera, obviamente, del nódulo en el testículo, y empieza a hacer como la quimio, después dice, bueno, no, y se empieza a pensar que tenía que haber una relación entre una cosa y otra, como empieza a decir, como yo era sano, tenía 40 años, un tipo, un alemán así gigante, todo, ¿no? Como fuerte, ¿no? No era un tipo frágil, ¿no? Y entonces él trabajaba en una clínica, era clínico él, ¿no? Era internista, como médico general, trabajaba en una clínica de gineco, o sea, con donde se internaban mujeres de temas ginecológicos, y empieza inicialmente a preguntar a las mujeres que estaban operadas o que estaban en tratamiento por cánceres, porque es lo que le pasó, qué les había pasado. Como la pregunta era, bueno, ¿qué te pasó? De un shock, un emocional importante, ¿qué te pasó? Y se empieza a dar cuenta que había una relación directa, o sea, había una relación entre la vivencia que la persona había tenido, muy concreta, unas imágenes que salen, unos círculos que se ven en las tomografías computadas de esa época, que eran, o no, y se iniciaba como la tomografía computada, estamos hablando de los años, esto fue en el 82, en los 80s y 90s, ¿no? Entonces él relaciona el órgano afectado, la imagen en el cerebro y En una y la zona situación que determinada. una zona determinada y lo que la persona había vivido. Y se empieza a dar cuenta que cada órgano tenía un mapeo, como más que cada órgano, cada tejido de cada órgano, un área cerebral que no es tan raro, porque sabemos, los que somos médicos, sabemos que está la corteza motora, la corteza sensorial, como que sabemos, ¿no? Que la parte de no sé, el lóbulo occipital, que está la visión, o sea, coincide con lo que la medicina sabe,
lo motor, lo sensorial, ¿no? Como no es algo que él, ¿no? Pero, y lo especifica aún más todavía, como cada parte literal, cada tejido del organismo tiene un foco de Hammer, se llamó foco de Hammer, que se ve en las tomografías computadas, se puede ver hasta en las nuevas, con más dificultad, pero se puede ver. Los radiólogos que los ven, si no saben esto, creen que son el problema de la tomografía, como es un problema del equipo, llaman a que se los calibren y le pusieron filtros para que no se vean estas cosas porque molestan, porque si no sabes qué es, No, decís que es este filtro. incluso hablan de tumor cerebral cuando hay en Bueno, también vagotonía, hay inflamación. bueno, también serían estos focos de Hammer en cierta etapa también el origen de los teóricos tumores cerebrales. Entonces, eso es un poco más complejo, pero sí. Entonces hace un mapa, literal, trabaja un montón, creo que analiza cerca de 40.000 pacientes, inicialmente Ujú, con cáncer y después lo fue extendiendo a todas las demás patologías. Eh, y, y hace como un mapa literal, un mapa muy, muy, muy específico de cada tejido, porque hay órganos que tienen más de un tejido, ujú, de cada tejido, de cada órgano, con su emoción sería, o su conflicto, o su situación que lo activa, ujú, el área cerebral y cómo cambia el órgano, ¿no? ujú. Entonces, ahí es donde, gracias a esto, si él las ordena, su conocimiento, en 5 leyes. Por eso se llaman 5 leyes. Él inicialmente la llamó Nueva Medicina Germánica, después lo cambiaron a Ciencia Curativa Germánica. Eh, a ver, Hay a mí muchos me gusta nombres. llamarlo las 5 leyes biológicas, porque Ujú. tiene como, cuando uno pone nueva medicina germánica, primero que no es ni nueva ni germánica, o sea, germánica porque es de alemán, pero tiene una connotación como algunos discípulos del principio, algunos como gente que se formó con él, no todos, pero no que se formó con él, gente que lo conoció el sistema, como que se enteró, hizo algunas cosas mal, ¿no? Porque no es que por saber esto uno se cura automáticamente, ni tampoco es que porque las enfermedades son procesos biológicos, tampoco es que no tenemos que hacer nada, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay todo un tema de cómo se encaró en ese momento, en los 80s, 90s, Ujú. y si bien hubo un montón de gente que le fue recontra bien y era un tipo fantástico, él se enojó mucho con la medicina, presentó su tesis de doctorado en la Universidad de Viena y se la cajonearon. Él iba con su tomografía computada y le mostraban la tomografía computada de cualquier persona y él sabía si la persona había tenido una fractura en algún lado, si había tenido operado vesícula, si era hombre, si era diestro, si era zurdo, si había tenido hijos, si perdió un hijo, si toda la historia, hasta el carácter. O sea, hasta podía decir si era depresivo, si era muy pila, hablaba mucho, si era medio metido para adentro, si era enojoso, si era violento, todo mirando la tomografía computada. Y esa fue su manera que quiso de mostrarle a la Universidad de Viena que lo que él había descubierto tenía fundamento y podía ser útil, ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué es útil, no? ¿En qué puede sernos útil conocer las 5 leyes? En que nos permite entender, como decimos muchos, que la enfermedad es otra cosa, que la enfermedad no es error, que la enfermedad no es una Algo máquina que se ajeno, rompió, no es que algo no es ajeno, algo que te, porque, claro, que te ¿viste? viene de Porque creen afuera, que que te son células ataca. alienígenas que vienen y me quieren, ¿viste? Claro, matar, que no ¿no? es que te ataca, no es algo que te Ujú. ataca, sino que es parte de un proceso biológico inteligente. No quiere decir, a ver, sigo diciendo que esto no quiere decir que entonces no hago nada, estoy enfermo y me la banco. No, es que distinto es pensar que es un proceso biológico, que tiene su inteligencia, que lo tenemos que acompañar a pensar que es algo recontrarroto, loco, que el cuerpo se perdió como su coherencia y lo único que quiere la enfermedad es arruinarnos, ¿no? Como, Claro, no. maldito Entonces, cáncer, culpa del cáncer, ¿viste? Como hay gente que pone todo sí, afuera, que no, a y ver, podemos, sí, podemos hablar del entender, cáncer, hacernos que es más, cargo. es más delicado, pero podemos hablar de cualquier otra enfermedad, Sí. pero que las 5 leyes nos ayudan a hacer algo más, o sea, a entender el origen, a entender qué cosas de nuestra vida cotidiana pueden estar siguiendo apretando la misma tecla. Ujú. Y el que puede hacer un cambio, o sea, ¿a quién le sirve conocer el modelo y a quién no?
no le sirve a alguien que no está dispuesto a hacer ningún cambio en su vida. O sea, si a mí me dicen, ay, ¿puedes atender a mi papá que no sé qué tiene? Mira, si tu papá no quiere, no le interesa a él llamarme, preguntarme a mí, che, ¿qué es lo que haces? No sé qué. Y si es así como, a ver, ayúdalo. Y si la persona no quiere ser ayudada de la forma esta, si no está dispuesto, abierto a hacer algún cambio en su vida, a entender que la enfermedad es otra cosa, con este modelo no lo podemos ayudar. Que no quiere decir que no pueda, que no quiere decir que no ande bien con otras cosas, ¿no? Pero con este modelo solo sirve si la persona está dispuesta, yo a veces les digo a bucear en el origen, como a meterse ahí, en nuestros dolores capaz, en nuestras pérdidas, en nuestras cosas que nos hicieron doler en la vida, en nuestras inaptitudes o sentirnos que no valemos, o en nuestra desvalorización, como podríamos decir también, Que también meterse ahí. nuestras creencias, porque a veces el creer Obviamente, porque claro, este conflicto biológico o impacto, shock, claro, a puede ver si puedo ser poner, real o imaginario, porque yo claro, puedo creer que ay, mi marido me engaña y en realidad no, y generarme toda sí, la, ¿viste? La bueno, sintomatología. también la creencia de la enfermedad loca, o sea, lo que pasa es que nuestro cuerpo frente a cada shock va a responder con un órgano a cargo de esa situación. O sea, a cargo de esta cosa que la viene practicando el cuerpo desde hace millones de años. En millones de años sabe cuál es el órgano para digerir. Lo que pasa es que en nuestra humanidad, en nuestro cerebro que piensa, a veces podemos digerir comida, podemos digerir situaciones, pueden ser bocados indigestos que no es alimento, pero que son situaciones, y activan de la misma manera el Noticias. órgano, ¿no? Ujú, Claro, ujú. puede ser una noticia, ¿no? Una mala pasada familiar, ¿no? Espera, Matilde, porque en realidad yo te hice la primera pregunta y vos ahí te apasionaste con Soy Javier. muy charleta, soy un No, no te desastre. pude hacer ninguna pregunta. No, porque en realidad, ¿por qué empecé yo diciendo qué te llevó a la medicina? Porque quiero que vos, siendo médica, ¿no? Y habiendo pasado por esa formación, me cuentes, porque vos dijiste, estudié por hipocondríaca, porque creí, Sí, tenía miedo, y cuando entré a estudiar me dio más peor después. miedo, o sea, que peor, ¿no? Entonces, ¿qué notaste en la facultad? Por ejemplo, que de las plantas te enseñan solo las toxinas y no las propiedades curativas, cómo influye la Obvio, industria sí, sí. farmacéutica en la formación, digamos, todo eso, y qué cambió en este paradigma de Claro, encontrar el síntoma como algo útil que bucear, ¿no? O sea, claro, esa comparación de cómo fue en vos y para vos este proceso de llenarte de miedos o ir claro. desde el miedo Mm, y encontrar respuestas. claro, la facultad te enseña, primero que te enseña todo lo inteligente que es el cuerpo, primero, ¿no? Porque tenés años de fisiología, de histología, todo perfecto, no, 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 no. Y de golpe pasás a los últimos años de la carrera y tenés 2 años de farmacología y todas las enfermedades con cómo se tratan, pero el origen no saben. Como los libros de medicina te dicen que el origen es desconocido, hay hipótesis, autoinmune, pero no el origen. O sea, te explican muy bien el cómo Mm. hace, por qué el páncreas, o sea, no cómo el páncreas deja de funcionar, porque aparece un anticuerpo, por ejemplo, pero no por qué, ¿no? Como que ese por qué falta. Ujú. Entonces, y obviamente, o sea, cuando estás en la medicina no te das cuenta, decís, qué amor, Roche, que nos pone los cartelitos, o sea, o que te regala, qué divino laboratorio que nos invitó a nosotros los estudiantes y nos dio un lunch, ¿no? Me recuerdo cuando Beringer, otro laboratorio nos invitó, siendo estudiantes, nosotros nos sentíamos como, wow, nos dieron sandwichitos, ¿viste? Que no sé. La Entonces hay un lapicera, poco, la lapicera, el ni recetario, hablar, las viromes, cuando te invitan a un congreso, decís, ay, qué amor, qué tengo divino la el visitador piocha. que me trae el remedio nuevo para que yo lo conozca. Entonces, y entras en la carrera, en residencia, como en la En el medicina, ahí sí empezás a sistema. ejercer como médico, y ahí en un punto se me fue un poco el miedo porque me di cuenta que la mayoría de la gente era sana, aunque como ahí decís, no somos todos, pero la mayoría es sana, entra y sale del hospital sana, ¿no? Entonces ahí un poco se me fue el miedo. Después estudié homeopatía y, ay, a ver, Mark, ¿me prendes la luz, please, de ahí? No, pero prendeme ahí, tú. Bueno, sí, porque estoy como, siento que tengo la luz de acá adelante. Esa. Ah, ok, ahí está, mucho mejor. Eh, entonces, Estudiaste homeopatía. y claro, estudié homeopatía porque dije, a ver si en otro modelo encuentro, a ver,
esta paz que necesito. Ahí tuve los hijos, mis hijos, mi hija más grande tenía broncoespasmo, entonces no quería darle tratamiento, o sea, quería encontrarle la vuelta, ¿no? Así que estudió homeopatía. Y tampoco me pasó que tampoco me dijo el origen, o sea, tiene otra manera de decirte las cosas, pero no te dice, o sea, tiene una explicación, pero no va al origen. Un poco sí, o sea, un poco mejor en algunas cosas, Claro, un poco de pero no me tratarte sentí como un cómoda humano, igual. ¿no? La homeopatía Claro, por lo de menos se trata con cómo interrogatorio, estás y no claro, es ir claro. al... Porque a mí me pasó de ir porque pisaba mal y el médico ya me quería operar los dos pies porque me dijo que las plantillas son incómodas para las mujeres, ¿no? De ir al dermatólogo, bueno, tómate esta Claro, pastillita y ya está. Pero yo quería saber qué tenía, que me explicara, que, viste, como claro, mucho claro, también claro. maltrato y cada vez que me iba Sí, a sacar sí, sangre me reventaban las venas, me moretoneaban y encima me trataban mal. Viste como, sí, sí, sí. Es que la medicina actual está sin tiempo, está mal paga, el médico te atiende 5 minutos, tampoco entiende que no tiene que no te contesta porque tampoco sabe qué contestarte. Eventualmente te contestará, bueno, te pasa por estrés, digo, cualquier síntoma en todo, general, sí, todo ¿no? es estrés ahora, ¿no? Entonces, entonces está bien porque te recomiendan cosas que hagas, ¿no? Te recomiendan que hagas cosas para reducir el estrés, pero las 5 leyes te dan una especificidad. Entonces, la verdad que cuando conocí las 5 leyes dije, ahí sí que se me fue el miedo. O sea, ese fue el final de la búsqueda de poder salirme del miedo. O sea, eh, el miedo, hoy justo hice una cosita en Instagram, el miedo debilita, gente, el miedo ya está demostrado científicamente, no es que, ay, creo que debilita, no, el estrés crónico debilita, el miedo produce síntomas respiratorios, entonces estamos encerrados el miedo da síntomas y los síntomas nos dan miedo. Entonces, entender por qué las 5 leyes te sacan el miedo. No es porque vas a dejar de tener síntomas, es porque entendés por qué, te quedás tranquilo, sabés cómo acompañar, y si necesitas ir al hospital vas, ¿no? Pero ya es como, no es, me atacó alguien o algo. Es, me pasó por esto y por esto. Hablo de enfermedades agudas. Ujú. Y enfermedades crónicas lo mismo, es como, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy viviendo que no me permite, que me sigue dando el dolor en tal lugar? ¿No? Como, o tal síntoma, o tal gastritis, o tal colon irritable, o tal... A ver, el problema que tenemos, el problema que tenemos los seres humanos es que nos metemos en situaciones imposibles. Como, a ver, es como la situación de que si fuéramos un animal no estaríamos, ¿no? Como, es como, y lo que no nos permite cambiar a veces son nuestras creencias, Es que es eso, nuestro porque entorno. yo puedo entender, pero si no hago nada al respecto, o sea, y si no soluciono mi conflicto biológico, tampoco me voy a sanar, ¿no? Porque hay mucho, sobre todo la gente grande, yo veo que por Sí, ahí hace formaciones en Hammer, en las 5 leyes, o que lee, o que va a la sesión de biodecodificación, y me dicen, sí, pero no me sirvió así, pero sí igual. Sí. Como que sobre todo lo veo en la gente es grande, que que hay les que hacer cuesta algún mucho, cambio. y les cuesta Sí, mucho a ver, asimilarlo, ¿no? sí, sí. Primero que alguien pregunta ahí cómo es el tratamiento con las 5 leyes. Primero que las 5 leyes no son ningún tratamiento, son un modelo. O sea que Un hacemos el paradigma de salud. tratamiento. Ujú. Claro, usamos las 5 leyes para arriba de las 5 leyes poner lo que la persona más necesita y con la técnica que más sabemos. Si sos kinesiólogo, vas a usar maniobras de kinesiología. Si sos homeópata, usarás homeopatía. Si sos acupunturista, usarás acupuntura. Si sos clínico, usarás remedios, ¿no? Como digo, depende de la formación que tengas, depende de la formación que tengas, vas a usar. Apareció un cartel rarísimo. Sí, Bueno, vas porque a usar. cuando hacen preguntas las podés, Hacen preguntas. Ok, porque no claro, me y veo. se Bueno. comparten. Que decía que Ok, hay que ok. ser curioso e investigar, decía Hernán. Claro, curioso en el sentido, o sea, el que es curioso termina llegando a las 5 leyes y dice, a ver, ¿por qué me pasa esto? Y empezás Ujú. como tiki, 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 y empezás a buscar, llegás a una pared, ¿no? Llegás a un terapeuta que no te sabe decir, y y al final llegás a la relación esta mente-cuerpo, digamos. Y quiero aclarar que no es que para sanar tenemos que resolver el conflicto. O sea, hay mucho también, mucho como
como mucha información arrastrada con las 5 leyes, que se quizás como equivocada, ¿no? No es que todo se arregla, no. No es que todo tiene solución con las No 5 leyes, necesariamente, no, no. ¿no? O sea, muchos síntomas aparecen en la solución, muchos, la mayoría diría, con lo cual el conflicto ya está resuelto. La situación que le dio origen por ahí ya está resuelta y a veces es el mismo síntoma en forma local, como el síntoma que hace entrar en un círculo vicioso y no permite que se vaya. Entonces, a veces hay que hacer un tratamiento de la manera que le vaya bien a la persona y al médico, depende su arte, como y entonces hay como entendiendo el proceso, con las 5 leyes entendemos el proceso, entendemos como ese proceso que es dinámico. Y entonces, ahí tenemos que en distintas etapas de ese proceso podemos acompañar de distintas maneras, ¿no? Entonces, yo digo, si todos conocieran las 5 leyes, si las 5 leyes se enseñaran desde chiquitos en el colegio, iríamos menos al médico. O sea, no necesitamos ir al médico, nos autogestionaríamos y con lo que ya no funcionó, con ir una vez, ya sabés que, y después solamente irías, o sea, la medicina quedaría solo para la urgencia en algún punto, ¿no? Como Es solo para que, gestionar esto que te pone en riesgo tu vida, ¿no? claro, o si hay una obstrucción mecánica, digamos como, Claro, eso, como te rompiste algo, tenés una obstrucción, claro, estás sangrando, tenés un infarto, me tenés como quebré, una situación que pone en riesgo, claro, y cuando claro. hablamos de poner en riesgo, digo que hay una situación de un riesgo como concreto, como si fuera como objetivo, un riesgo como de verdad estás en riesgo tu vida, y hay un riesgo subjetivo que es igual de peligroso. Cuando la persona tienes miedo, por ahí la cosa no es grave, pero para ella sí. Entonces, Claro, esa persona también tiene que ir a buscar ayuda, como el ¿no? hipocondríaco, Entonces, claramente, claramente. exacto. Sí, más que el hipocondríaco, sí, el hipocondríaco tiene que a encontrar, salirse del miedo, y a mí me llevó, nada, 20 años, ¿no? Nada, Pero, nada, 20 cortito nomás. años, cortito. Pero, pero digo, por lo menos buscar información que nos ponga en un lugar donde entendemos que el cuerpo no es. El hipocondríaco en realidad tiene miedo de las enfermedades porque no sabe cuál es el origen. Dice, me van a matar, ¿no? O sea, esto me va a matar, me puede aparecer mañana o pasado una enfermedad y la enfermedad es una cosa, una célula loca y me va a matar. Entonces, salgámonos de ahí. Digo, Es a que ver, hay como un tema con lo que es síntomas y enfermedad, ¿no? Hay gente que se le cae un moco y ya se cree que se va a enfermar y se va a bueno, morir y en realidad el síntoma es la luz que se prende en el tablero cuando vas manejando, que te está diciendo qué le pasa, ¿no? Al motor, qué le pasa. Digamos, el síntoma es claro, el claro, claro. aviso Como que resolviendo el programa de respuesta biológica que le decimos enfermedad. Cuando, por ujú. lo general, cuando aparece el síntoma es porque ya estamos resolviendo, ¿no? Y no es Es que, verdad, porque en alerta el cuerpo está con adrenalina, con todos mecanismos y en general no tiene síntomas. claro, O es sea, sí hay simpático. algunos síntomas que son de fase activa, algunos, que en los Ujú. cursos se los contamos, ¿no? Hay Insomnio. algunos, pero sí, bueno, ese insomnio, algunas hipertensiones, Ujú. el dolor de estómago, el dolor coronario, las diarreas, bueno, algunos son de estrés, ¿no? Pero entonces, pero la mayoría aparece en el momento que nuestro animalito dice, ¡ah! ¡Qué alivio! Y ahí, ese órgano que se puso en funcionamiento o se activó por una situación concreta, entra en reparación y el cuerpo no sabe reparar sin inflamar. No hay manera. O sea, la inflamación es la reparación del cuerpo. O sea, agarrate el dedo con la puerta y no quieras que se inflame. Se inflama. O sea, quemate con el sol, la piel se inflama. Lastimate con un cuchillo, se inflama. O sea, la inflamación es parte de los procesos de reparación. ¿Por qué? Porque lleva nutrientes. La inflamación es que los vasos se hacen más grandes, hay vasodilatación se llama, Células y inflamatorias, lleva, y, claro. y lleva, y lleva todos los ladrillitos y todos los mecanismos de la inflamación para reparar. ¿Y quién se encarga hola, hola Jochi, quién se encarga de controlar los procesos inflamatorios? Nada más ni nada menos que nuestro sistema inmunológico. Y los bichos, los gérmenes, bacterias y hongos, son los albañiles del sistema. No nos atacan. La cistitis no es provocada por la Escherichia coli. La cistitis es una inflamación de la vejiga y a veces está la Escherichia coli y a veces no.
Entonces los bichos, como había dicho ya Bechamp es en la historia de la medicina como compañero de Pasteur, y Bechamp dijo, el problema no es el germen, el problema es el territorio, como el territorio predispone a que aparezcan los gérmenes. Mm. No es que el germen va y te daña, ¿ok? Esto no quiere decir que a veces no sea necesario dar antibióticos, ¿no? Porque si la inflamación es muy grande, los antibióticos también tienen efecto antiinflamatorio, o sea, no, esto no quiere decir que, pero usaríamos muchos menos antibióticos. Y de Sí, hecho, el problema de los antibióticos, para los que son médicos o para los que saben, el miedo que hay en el mundo de los antibióticos es la resistencia de los bichos a los antibióticos, ¿no? Que se ponen resistentes. Y se ponen resistentes porque quieren seguir trabajando para nosotros. Como que, porque dicen, loco, no pueden matarme, entonces pongámonos resistentes. ¿Y dónde se juntan la mayor cantidad de enfermos? En los hospitales. Y por eso ahí hay gérmenes más resistentes. ¿Está bien? Como ujú, una cuestión como de, serían los bomberos super SWAT, ¿ok? Como el bombero común está, nada, el bombero ahí, nada. En cambio, el bombero de la Policía Federal, el súper especializado que hizo el máster en bombero en no sé dónde y estuvo trabajando en, no sé, con el grupo de no sé dónde, ese es el bombero especializado, el que es resistente, el que sabe mejor, el que está mejor equipado, ¿ok? Ese es el bombero resistente. O sea que podemos hacer como una metáfora de que los gérmenes son los bomberos del sistema. O sea, los gérmenes son a las enfermedades como los bomberos a los incendios, que son los que se encargan de controlar y de laburar ahí, ¿no? A veces puede pasar que uno tiene un incendio y entra el bombero y te arruinan más los bomberos que el fuego, ¿no? Entonces ahí es donde uno podría decir, bueno, esperen, bomberitos, o sea, demos un antibiótico para controlar un poco este grado tan alto de inflamación, ¿no? ujú, Pero el ujú. antibiótico, los que dan los antibióticos no lo ven de esta manera, dicen, matemos el germen, que el germen es el que está teniendo el problema, y no es así. No, Entonces, es que con esto que decís de los hongos y bacterias que son los obreros, en cierto punto, los que reparan, los que fagocitan, ¿no? Eh, ¿qué papel juegan los hongos, bacterias, los virus, las micobacterias, ¿no? ¿Qué papel juegan en el organismo? Si querés ir a buscarte agua, te esperamos. no, tengo acá, mira, no, Bueno, sí, pero, mm, toma tranquila. el, Porque tenemos células que nos conforman, que además son seres vivos en sí mismos, cada célula, ¿no? Somos un bueno, ecosistema. ahí te tengo que como corregir un poco, porque ese es otro de los dogmas que se arrastró de la medicina, que habló de, que lo dijo Virchow en 1880 y 90, 1800, no 1900, que dijo que la célula era la partícula más chiqui, como la unidad de El vida ser era la vivo, sí, célula, más chico, sí. ¿no? Así lo estudié Y yo. eso estuvo, claro, pero está equivocado, porque la Ujú. unidad de vida no es la célula, sino que es el órgano, El como que órgano, es lo mismo la es comunidad, como hay que hablar digamos. de ecosistema, claro, Claro. ¿entendés? Es como, es un poco como pasó en muchas ciencias, como en la química, en la biología, en la física, que se Ujú. metieron para adentro, para adentro, para adentro, para buscar como el átomo, y después se dieron cuenta que no, que la respuesta estaba afuera, como que había que mirar, ¿no? Esto es un vaso porque nosotros lo vemos vaso y si vos te metés muy para adentro es vacío, ¿no? Y no saben ni qué hay, ¿no? Entonces, los gérmenes, hablamos de hongos, micobacterias y bacterias, son parte del sistema, o sea, somos un ecosistema, somos un zoológico caminando. Lo tengo para apoyando el iPad ahí, hay un libro que se llama 10% humano, que está muy bueno, ¿no? Como, Ya lo no anoté. podemos funcionar sin esos gérmenes, ¿no? Como que nos ayudan a la digestión, nos ayudan a fabricar vitaminas, nos ayudan a protegernos la piel. Entonces, esto que Pasteur nos dijo, la teoría de los gérmenes, que fue una teoría, sigue siendo una teoría, de que los gérmenes son los causantes de las enfermedades, fue perfecto para lanzar la industria farmacéutica. Si vos tenés una enfermedad, un germen y un antibiótico, listo, es como que tenés la cadenita perfecta para vender el antibiótico. Ahora, si vos decís, no, pará, el germen aparece como consecuencia del daño del sistema, ahí ya el antibiótico no te sirve tanto. Decís, no, a ver, ¿para qué le pasó al sistema? ¿Ok? Entonces, estos bichos que tenemos están con nosotros y evolucionaron junto con nosotros. Y lo que Hammer descubre es que dependiendo,
como la capa embriológica, porque fuimos evolucionando por capas de complejidad, y cada capa embriológica tenía un centro nervioso, como primero como el tronco del encéfalo, después la sustancia, el cerebelo, después la sustancia blanca, después la sustancia gris, como yendo de abajo para arriba, como Ujú. aumentando la complejidad, y cada una de esas estaciones nerviosas, digamos, del sistema nervioso, tomaron control de cada capa, tipo el endodermo con el tronco y así, ¿no? Como cada capa, cuanto más antigua la capa, como en esta evolución, cada uno tiene un centro de control. Entonces, ahí va, ahí voy, Vicky, ahí Entonces, te lo explico otra yo te vez. los voy poniendo para Entonces, que... entonces, ahí voy, ahora me distraje. Pero entonces, cada En esta capa evolución, correspondía a esta evolución con ujú, un germen que estaba, los gérmenes más viejos son los hongos, después la micobacteria, después las bacterias, y por último las partículas que llamamos virales. Entonces, cada capa tiene sus obreros particulares, ¿no? Como que están los ujú, techistas, como que los obreros claro. especializados en cada sistema. Y con respecto a volver a lo de la célula, claro, se metieron para adentro a buscar la célula y después nos dieron cuenta que esto también nos lo dice las 5 leyes, que el error no está en la célula para enfermarnos, no es un error, pero está en el órgano que se hace cargo de una situación. O sea, las 5 leyes nos ayudan a entender que el problema no es celular, digamos que los cambios en la célula son consecuencia de haber tenido que activar un órgano para hacer frente a una situación particular. Y ahí tenemos los cambios en la genética, como esta cosa que se llama epigenética, que es que en realidad la genética responde al ambiente. Sería como eso, ¿no? Entonces que la unidad no es la célula en sí, sino que es cómo ese El órgano está órgano. siendo activado o, sí, como afectado, sería por la Y, situación. pero además mencionaste el ambiente y somos un todo con el ambiente, ¿no? Digamos, no es Claro, claro, claro. que las bacterias Sí. están afuera y van a venir y me van a ir, sino que estamos No, como, no, no, es más, se dice que tenemos más información genética proveniente de hongos, bacterias y micobacterias y virus que la propia, ¿no? Como que imagínense, o sea, de verdad que somos un ecosistema. Tenemos más bichos que células en el cuerpo, o sea, eso es real, no es un dicho. Tenemos más, por cada bacteria hay millones de partículas virales. Las partículas virales están de a millones en el mar, en el agua, en el aire, no sé, en las mesas, en todos lados, en nuestra piel, entre las células, por todos lados, ¿no? ujú, Entonces, no acepto que me digan que hay un virus nuevo, porque es que la mayoría de los virus son nuevos porque nadie nunca los vio, ¿no? Como, no son nuevos, estuvieron siempre y probablemente ni siquiera, a ver, el virus no está vivo, no es, ya lo vamos Mauro, a hacer, un ya lo vamos saludo. a hacer. Yo me olvido, le digo a todos que sí, después si no me contactan, estoy andando de acá para allá y me olvido. Bueno, de los vivos estoy hablando que me invitan. Bueno, entonces, eh, entonces, no sé, me tildé otra vez. Eh, que, Que que- los que virus no tenemos que. están Ah, vivos, no son. Claro, es una viral. partícula. Tenemos que llamarla partícula viral. En realidad es muy loco porque el origen de la palabra virus viene de veneno. Porque cuando Pasteur dijo que las bacterias causaban las enfermedades, había un montón de enfermedades que con esos microscopios de esa época no las podían ver. Entonces decían, listo, es un virus. Y creían que esos virus, esos venenos, eran toxinas hechas por las bacterias. De hecho, todavía hay enfermedades que nos dicen que son toxinas de bacterias, como algunas, el síndrome urémico hemolítico, como que hay todavía esa idea de que algunas enfermedades son producidas por la toxina No, y botulínica, por la ahí te dicen, toxina. no, le entró un virus por la oreja y le causó. Bueno, entonces, sí. O sí, Entonces, hay una bacteria en la orina y por eso le causa la fiebre. Entonces, en realidad, hablaron de virus, mucho antes que se pudieran ni ver. Era como una hipótesis. Era como, listo, nos enfermamos. Era siempre con este modelo de enfermedad que venía de afuera. Cuando nos vamos a la época de Hipócrates, de Galeno, no sé, de antes, casi antes de Cristo, no tenían esa concepción de la medicina, tenían la concepción de que la salud tenía que ver con el entorno, con las emociones, con las cosas o sea, después cambió en los últimos 100 años cambió eso. Entonces, nuestra medicina tiene
una que tenga un papá como mi papá tiene 70 años, un abuelito un abuelo de 80 años, pregúntenle si había antibióticos, o de 90, pregúntenle si había antibióticos cuando era chicos, ni había. O sea, la medicina que la conocemos hoy es muy joven y Y siempre también fue es una evolucionando de medicina la mano del paraguas de la industria. de la Entonces, industria lo que no farmacéutica. conviene, claro, lo que no conviene a la industria ni se publica. O sea, pueden creer que los estudios que dan negativos, si yo quiero probar si tal remedio funciona para tal enfermedad y me da que no, en vez de, lo tendría que publicar. Porque es como, también es un avance decir que algo no funciona. Eso no se publica. Y no lo publican por dos motivos. Uno, porque es como que, ay, qué choto que soy, no logré nada. Y la otra es porque hay otros laboratorios estudiando la misma droga, entonces no quieren que los otros también se caguen, ¿no? Como es que es una carrera para ganarse el Nobel, para hacer el descubrimiento. No es una cosa de que todos dicen, ay, bueno, unámonos para encontrar la cura de tal cosa. Es una carrera para lograr la beca, sería o el subsidio de los gobiernos. Es una carrera de los laboratorios. Entonces no quieren publicar los errores o lo que dio mal, no errores, lo que no dio el resultado que Que es un esperaban. avance Y también, porque también el sería un avance, encontrar como por dónde no, es un claro, avance, por acá no ¿no? vayan, ¿entendés? Y de Claro. verdad que no se publica. Entonces, Matilda, y las además publicaciones tenemos tan, sí, que ¿qué? tenemos una medicina heredada de la Segunda Guerra Mundial de urgencia, ¿no? Ah, Que iban con el sí, brazo colgando y se lo total, cortaban. sí, Entonces es como que todo es urgente, todo sí. es rápido. Viste, te llevan, vos entras a un hospital y están todos como en la Y Matrix. ahora y No, ahora no, ni olvídate, hablar. olvídate, un maltrato, O sea que que aléjense, que el sepárense, que... pánico, pobres, ¿no? Bueno, ¿y qué Entonces, opinas? ¿Qué opinas vos? tenemos No, que, termina, dime. termina, termina, después te pregunto. Porque No, no, me no, pongo dale, 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 ansiosa. dale, contame. No, ¿qué Sí, sí, opinas no, vos no. con el tema de los chequeos regulares, ¿no? Porque mejor prevenir que curar y chequeos todos los meses Bueno, y claro, bueno, el ahí tengo que sistema está hablar, diseñado para encontrar también, bueno, ahí ¿no? tengo que hablar, sí, eso sí, pero ahí tengo que hablar de como uno de los flagelos de la medicina moderna, que hay congresos, no es algo que inventé yo, ni mucho menos, que es el sobrediagnóstico. La verdad que Es- es el daño que provoca la medicina preventiva. Entonces, está escrito, ¿eh? No soy yo, escúchenla a Karin Kopitowski, la médica, la jefa de medicina familiar del italiano, escuchen a Profam, que es el grupo de médicos del Hospital Italiano de Medicina Familiar, le pongan sobrediagnóstico, o sea, esto es de la medicina superoficial. Hay campañas, o hay una campaña divina en Canadá, si ponen en YouTube, Less is, no, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, Less is More, no se llama así, la campaña se llamaba, bueno, no sé. Hay una campaña de salud en Canadá, de un video de unos viejitos diciendo, no te hagas esto, no te hagas lo otro, como hay una preocupación en la medicina tan, como porque las medicinas sociales de los países donde la medicina depende de los gobiernos, no pueden tener gastos innecesarios. Entonces, ellos son los que se empezaron a preocupar como, bueno, a ver, esto que estamos haciendo, ¿nos está ayudando? ¿Está ayudando a que la persona sobreviva o las están enfermando? ¿Qué hubiera pasado? Y ahí les puedo decir que los órganos que más sobrediagnóstico sufren en la medicina oficial siguen siendo las mamas, con los estudios, la próstata, con los estudios preventivos de próstata, que por suerte se deberían dejar de hacer, como ya el que ganó el premio Nobel por el PSA de próstata, que es el antígeno prostático específico, escribió un libro pidiendo disculpas, debería devolver el Nobel. La tiroides, eso se hizo como en el último tiempo, como mucho sobrediagnóstico, y cuanto más estudios preventivos en gente sana hacemos, más chance de meter en la bolsa gente que tiene la enfermedad, pero que sí, el sobrediagnóstico significa encontrar a alguien que realmente tiene la enfermedad, la tiene, pero que si no lo hubiéramos encontrado, se moría de otra cosa en otro momento, como no le hubiera afectado su sobrevida ni su calidad de vida, ¿ok? Eso es sobrediagnóstico. No es un falso positivo, es un positivo real el sobrediagnóstico. Entonces, eso la verdad que es, entonces uno dice, entonces el chequeo, gente sana, sin entonces habría síntomas, que decir, sin... habría que separar, como ir a decir al médico, bueno, la mamografía, ¿qué riesgo-beneficio tengo a mi edad? Bueno, tenés tal riesgo, tal, no, no, no. Bueno, decido hacerlo o no lo hago, ¿no? Como que la persona debe tomar responsabilidad y decir, bueno, ¿este estudio lo hago o no lo hago? ¿No? Como hay charlas TED sobre esto. La verdad que es algo
moderno de la medicina superoficial, no es de medicina, ninguna medicina alternativa, porque el sobrediagnóstico lo provoca la medicina oficial. Entonces hay mucho escrito. Sería la prevención cuaternaria, ¿no? Sería prevenir los daños que nos provoca la medicina. Así que de los chequeos, yo digo que cada uno que se haga un chequeo, exprima al médico que se lo pide y le diga cuál es el riesgo-beneficio. Contame qué riesgo tengo yo de hacerme tal estudio y cuál es el beneficio potencial. Y en esa balanza uno decide, ¿no? Como que yo te explico cuál es tu riesgo de hacerte la mamografía y vos tomás la decisión de hacerla o no hacerla y vos te haces responsable. No es que después no me vengas a decir a mí, ay, yo no me hice la mamografía, vos me dijiste, no, no, no. Yo no, a mí me vienen a ver a veces y me dicen, ay, yo vengo porque vos no haces mamografía. No, no es que yo no hago mamografía. Vos no te la haces porque yo te explico y vos decidís no hacértela. Entonces, ¿no? Es como devolverle la responsabilidad a la persona. Y eso lo logran las 5 leyes también. Es como ser un usuario activo del sistema de salud. No decir, ay, ¿qué me hacen? No, no, no. Es como, me pasó esto, tengo este síntoma, necesito esto o esto otro. Como porque nos vamos del pánico, nos vamos del miedo y tomamos decisiones conociendo y tranquilos, no en la mitad del tsunami, ¿ok? Me encanta todo lo que decís, porque realmente también con esto de que decís que los médicos están pasados de vuelta, mal pagos, yo no puedo entender que un médico recién recibido tenga que trabajar 24 horas. O sea, No, no, es ridículo, es qué ridículo. Y lucidez yo tenés para creo, tratar a una persona que se está muriendo? mira, ¿Entendés? cuando yo estaba en el hospital italiano, me acuerdo que atendía enfrente de otra médica, ¿no? Acá en zona norte. Éramos compañeras del italiano. Yo atendía en un consultorio y cruzando la calle estaba ella. Entonces yo a mis pacientes les explicaba, todavía no sabía mucho de las 5 leyes, pero algo sabía, y igual no era por eso. Yo les explicaba el riesgo de la mamografía, ¿no? El riesgo de hacérselas. Y Virginia pues me decía, che, una paciente tuya vino a que yo me haga los estudios. Bueno, está bien, ¿no? Pero yo me tomaba todo el tiempo de explicarle y decirle, pero no era que yo no se la quería hacer, ¿no? Pero bueno, entonces digo, muchos médicos atendiendo, no sé, yo llegué a atender, me acuerdo un día, 50 pacientes en un día, imagínate. ¿Cuánto tiempo le podés llevar a explicarle por qué no se tiene que hacer la mamografía para que después cruce y se vaya al otro médico a hacérsela? Es como que el médico dice, bueno, es como, hay una medicina como, ¿cómo decirte? Como, Automática. ay, automática, tecnificada, y es como, y yo digo, la mujer que le diagnostican la persona que sufre un sobrediagnóstico debería hacerle un juicio al médico, pero nadie se lo va a hacer, porque nadie le va a hacer un juicio porque te encontró un cáncer chiquitito, te pones recontenta, decís, ay, qué suerte que me lo encontró, pero capaz que si no te lo encontraba, no pasaba nada. Entonces, eso lo entendés bien cuando conoces las 5 leyes, Cuando porque conoces las el cinco. médico que está frente al paciente pensando que el cáncer es una enfermedad loca que se desparrama, dice, no, pará, es obvio que es mejor encontrarlo chiquitito que grande, ¿no? En cambio, cuando conoces las 5 leyes, entendés, decís, no, pará, un proceso puede acallar, como tranquilizarse y no producir ningún nada, eh, porque sabés que es biológico, sabés que es un proceso y sabés que tiene un comienzo y un final. Ahora, en el momento que te dicen, tenés un cáncer, no es que, entonces no hago nada porque El cejamos. Es diagnóstico re ya, difícil. el No, diagnóstico ya es un sí, impacto, ya es otro conflicto biológico, claro. ¿no? Entonces ahí no es Ujú. cuestión de, ay, no quiero hacer nada. Y es re difícil. Tenemos una creencia así de que no se puede no hacer nada, Bueno, ¿entendés? quiero agregar algo porque me llegaron varios comentarios de no generalices con la gente grande. Yo no Ah. generalizo, pero dije que por lo general lo que veo yo es que mucha gente grande que Mm, tiene las creencias tan arraigadas, por más que acceda a las 5 leyes o lo que sea, he visto que les cuesta asimilarlo del todo. También hay gente joven que también le sí, va a yo lo costar, y hay gente vería, grande que sí, puede yo, asimilarlo y yo está más bárbaro, ¿no? que, O sea, claro, no yo es que más, quise generalizar, sí, quería, ¿no? claro, yo más Pero que gente grande diría que cuando tenés un síntoma muy crónico, quiere decir que no supiste qué hacer con él. A ver, más allá de que por ahí no sabías, ¿no? Pero es que quiere decir que estás que metida algo en una está ahí. situación Ujú. crónica que no te está haciendo bien y vos ni siquiera te diste cuenta, ni siquiera, a ver, no te diste cuenta en tu vida, como que no paraste a decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que cambiar de mi vida? Ahí está la complicación, porque entonces por ahí una persona mayor que ya, y dice, bueno, ¿qué voy a cambiar ahora? ¿Qué voy a hacer? Voy a irme, no sé, ¿no? Voy a hacer esto y lo otro, voy a cambiar de profesión. Es como,
tiene menos plasticidad y por Es, algo llegó a tener un síntoma crónico, ujú, porque probablemente se quedó y dijo, bueno, es lo que me toca y bueno, y nada, ¿no? Como esa cosa así de tener que bancarse lo que viene y, ¿no? Y por ahí, ¿no? Por ahí la gente joven tiene más como capacidad de reacomodarse porque tiene menos, ¿no? menos camino recorrido en algún punto. ujú. No, yo lo que la mamografía no digo que no, digo que la mamografía tiene altas tasas de falsos positivos también, pero de sobrediagnóstico. Como que como que hacerse una mamografía, lo que se dice es que antes de los 50, de cada 2.000 mujeres, o 1.000, no me acuerdo exacto el número, se hacen mamografía, una se salva, o sea, la mamografía la ayuda, y de hecho no muere por haberse hecho la mamografía, y hay 4 que tienen un efecto como que les diagnostican algo, les hacen todo el tratamiento, y si no se lo hubieran diagnosticado, igual no se hubieran muerto. Entonces es el 4-1, es como, ¿no? Como si fuera que la mamografía solo salva a una ¿no? de 2.000. Entonces y a 4 les genera un daño, ¿no? Este daño de sobrediagnosticar. Entonces uno tiene que saber eso. Cuando nos diagnostican algo por mamografía, tenemos más chance, por una cuestión de número, de estar en esas 4 que nos lo están diagnosticando al cohete, que en la una que se iba a salvar por eso. Entonces yo le preguntaría si pudiéramos decirle a esa mujer que sería la que se salva, ¿no? La que le hace bien la mamografía. O ¿vos no te sacrificarías así como por esas 4? Como así, porque esa sería la única que tiene un beneficio, ¿no? De las 2.000. Entonces, si todas entre nosotras dijéramos, bueno, chicas, no hagamos más mamografía, una de nosotras va a ser la que saldrá perjudicada, pero 4 de nosotras vamos a evitar tener el shock del diagnóstico, la cirugía, la quimioterapia, la etiqueta después de para siempre, el miedo por nuestras hijas, ¿no? Como todo eso, ¿no? Entonces, es una cuestión que por eso hay países que no las hacen más, ¿no? En Suiza no se hace más la mamografía. Mira, Suiza es lo más. Entonces, hay que estar informado, como decir, bueno, a ver la mamografía, a ver, tengo tal edad, ¿cuál es mi riesgo-beneficio? A partir de los 50, el riesgo y el beneficio se empiezan a hacer un poco más parejos, pero de todas maneras tiene el riesgo, que el riesgo es el riesgo no es el rayo que te, que te hace mal a la teta, porque para eso tenés que tener muchos rayos para que te haga mal, pero el riesgo es el sobrediagnóstico, es como diagnosticar de más, ¿ok? Pero es que Eh, esto que vos decís de tomarte el tiempo, de escuchar a la persona y de además explicarle, la mayoría va, viste, yo hacía mucho tiempo que no me hacía y fui hace poco a hacerme una, bueno, sácate, bueno, acostate. Nunca me había sí. hecho el estudio que me hice y no me explicó ni nada, ¿entendés? No, Entonces, bueno, sí, es, eso es feo, sí. es Y, horrible, pero y las también, mujeres vamos así como ovejas, sí, ¿no? Como sí, que ya sí. estamos Y después acostumbradas. está ¿cuántos? Era como, ay, fui al médico y no me pidió nada. Ay, seguro que el hospital está ahorrando, porque no, y como cuanto más recetitas te da mejor, ¿no? Como cuanto más estudios, uno se siente, esos sistemas de chequeo que entras en casi todos lo tienen, tipo Favalor, eso, que entras un día y te hacen todo, ¿no? Ay, qué medicina más mal hecha, perdón, o sea, pero bueno, Y que la están empezó a hacer horas, uno y que horas. todos se copiaron y es malísimo. O sea, Y habría que aparte vos buscar ves la cada una de cara, esas. cuando ves la cara del médico que te mira y vos decís, "Ay, ¿qué es que tengo? Me voy a morir". O sea, toda Claro. esa Entonces, situación, los análisis, y viste el miedo de cómo, yo tengo la claro. teoría de que cuando vas a Sí, hacerte sí. análisis, te acidificás la sangre por el miedo de lo que te puede, o Sí, sea, totalmente, totalmente. Entonces lo que yo digo es que con las 5 leyes no es que vamos a evitar la enfermedad, vamos a evitar el miedo que nos da la enfermedad. Y eso es una cosa enorme. O sea, no tener miedo es, puede ser la diferencia entre vivir y morir, literal, literal. O sea, lo que está pasando hoy en día es que la gente está en pánico. Entonces, los médicos están en pánico y eso empeora cualquier todo. síntoma, por más pequeñito que sea, el miedo, la incertidumbre, sentirte solo, abandonado, no, eso, tener miedo de matar a tu abuelito o a tu mamá porque es grande. ¡Ah! No hay Tener miedo de nada ser el más culpable de que el no otro hay más, no hay nada más dañino para el sistema que eso. que el miedo Entonces, y el estrés. si las 5 leyes nos sirven para salirnos del miedo, las tendríamos que saber
todos. No quiere decir que con eso no vamos a ir al médico si nos sentimos mal y no vamos a tomar un Ibupirak y un antibiótico. Sí, pero lo vas a tomar buscando que te alivie eso que ya sabes que te pasó por X cosa y otra y que es un proceso biológico y no que no te agarró el ataque del virus para matarte, ¿ok? Entonces, la combinación, entonces la combinación hoy en día de miedo inyectado 24 horas sobre 24 mundial, porque hay gente que me dicen, y vos que decís que esto está todo mal, ¿y qué? Entonces, ¿por qué en Estados ¿Y por Unidos, qué no sé, los medios dicen por qué esto? es mundial? ¿Y por qué se ¿Por qué es mueren? ¿Y por mundial? qué? Bueno, y la respuesta es, no se están muriendo tantos, o sea, en números, no se están muriendo, sino que seguramente alguien que está escuchando por ahí tiene algún familiar que lamentablemente, y me duele un montón, porque creo que son las víctimas de esto que está pasando, entonces es la combinación de miedo eterno, de soledad eterna, de no conectarse con lo que sabíamos que no se hacía bien, con el miedo del sistema, el médico con miedo. ¿Cuándo fueron al médico y el médico tenía más miedo que vos? Nunca jamás, nunca jamás. Así vos te estés como con, no sé cómo decirte, con las tripas al aire, ¿no? De un accidente, el médico no tiene más miedo que vos. El médico dice, no te preocupes, te voy a tratar, tranca, vamos a lo que podemos, y te tranquiliza, no está en pánico diciendo, me va a matar, ¿entendés? Ponete Entonces, bien el ese médico, barbijo, alejate. ¿Viste? Como, ay, bueno, eso Dios. no ayuda, y tampoco ayuda el test, No, no, olvídate. los No. test Sí, sí, sí. ineficientes, es como, a ver, sería como la mamografía, sí, sí, lo mismo, ¿no? Sobrediagnóstico, asustarnos, entonces el test tampoco sirve, perdónenme, busquen estudien, vean el trabajo de Drosten, el alemán, que dijo cuál era el test que había que hacer, está todo mal hecho, tiene 10 errores graves. Entonces, Ni, ni tenemos que tam- no empoderarnos, solo tenemos que empoderarnos. los estudios y los test los análisis excesivos, sino también la gente con medicación excesiva. Hay gente que está tomando 10 12 También, pastillas sí, y después le dan es otra más para otra cosa y fácil, otra. y es más fácil poner remedios que sacarlos. Eso te lo dice cualquier médico clínico viejo, te dice, y es mucho más fácil poner un remedio que sacarlo. Y mismo para el paciente, ¿no? Entonces la gente acumula, y por ahí hay algunos que hacen interferencia y nadie sabe. Y Sí, nosotros, total, sí, ¿no? Como es muy triste. nos pasamos un poquito de la hora, pero te hago unas preguntas rápidas para no, para no excedernos mucho. ¿Vos das formaciones, Matelda, sobre las 5 leyes? Sí, acabo de publicar ayer un curso nuevo que voy a Buenísimo. dar el 6 y el 7 de febrero, o sea, sábado, domingo, del 6 y el 7 creo que cae, y después 13, 14, que son 2 fines de semana seguidos, de 4 a 7 de la tarde, hora de Argentina. Es un Fantástico. seminario de introducción a las 5 leyes. Facilito, ameno, no hay que ser médico para entenderlo. Algunas palabras, obvio que son médicas, tipo el hígado, el páncreas, no sé cómo, sí, ¿no? Es por Zoom. Y ya lo di varias veces, con lo cual cada vez me pongo más canchera, como todo. Así que los invito a que me consulten y que por el Instagram me pueden escribir al WhatsApp, al Al Instagram, o Instagram. está en la fotito del curso está el mail para que Buenísimo. me pidan más Porque info y eso. realmente yo doy fe también hace 6 años ya que conocí las 5 leyes y me pareció un tragamoneda la cantidad de fichas que me cayeron, de entender todos los procesos por los que pasé además de dejar de tener miedo, porque yo antes vivía con miedo de que si era el producto que usaba, si había comido algo, si había tocado, si había chapado, ¿viste? Como todo, porque Sí, sí, además sí, tal cual. mi vieja odontóloga, toda la vida, no tomen mate con nadie, no chapen, no, ¿viste? Entonces nos Claro, mostraba los claro, libros no, con nos todas las llenan de miedo. patologías, entonces nosotros ahí con el Claro, miedo a flor de claro. piel, entonces Sí, fue como aflojar y realmente cuando entendés cómo sí. funciona el organismo. Última Tal pregunta cual. Y, que te y, y, hago. y yo yo quiero decir algo. Cuando conocemos las 5 leyes, siempre lo decimos, lo que damos formación, no me crean. O sea, vayan y compruébenlo, no me crean. Esto es totalmente fácil de comprobar, es empírico, y la verdad que ese seminario cortito que les doy, de 4 días, es para que tengan las herramientas para comprobarlo. Vamos a deambular, como les voy a explicar, algunos programas, algunos órganos, sencillito para que se den cuenta y lo puedan comprobar. Porque no alcanza, es como la educación de los chicos, no alcanza con que le demos la cosa escrita. Los chicos tienen que, ¿no? Como, eso se sabe, hay que comprobarlo y comprobarlo en carne propia. O
en hijos, en animales, en los perros, en nuestros gatos, como En las plantas, todo es todos respondemos de esa biología. manera, tal Sí, cual, tal sí. cual. Y, y además te empodera de Sí, sí, confiar te en tu saca del miedo, cuerpo. te saca Sí, del miedo, te ayuda a entender qué cosas tenés que cambiar. Es como los síntomas empiezan a ser una oportunidad de cambio y no una maldición y un error. claro, claro. Te sentís vacunado, te sentís vacunado porque ya no sentís que la enfermedad te ataca. Es como que tenés como cierta resiliencia, entendés que es otra cosa, que no te asustás, entendés cosas que te pasaron, entendés cosas que le pasaron a los familiares, ¿no? Como da paz, ¿no? Como decía Hammer, que las Eso, 5 leyes eran una bomba de paz, decía él. Y de verdad que es una bomba de paz, totalmente. porque dejas de jugar al otro, dejas de jugar las conductas, dejas como, y los podés entender y ayudar al cambio, ¿no? Y ojalá sea la medicina que necesita, o sea, la verdad es que la medicina que nos enseñan necesita de 5 leyes. Cualquier terapeuta, si con las 5 leyes es un atajo para llegar al fondo del problema, ¿no? Como a tener más herramientas, Sí. a Y entender mejor. esto va a quedar grabado en IGTV y en YouTube. Por favor, difundamos, sobre todo si tenemos parientes médicos, parientes que transitaron o transitan también alguna enfermedad o síntoma, porque, o amigos, porque realmente esto necesitamos que se difunda. Ya se aprobó el posgrado que iba a empezar en el 2020, pero con el confinamiento en la Sí, UBA, de Marco ¿viste? Fister, él le trabajó Sí, muchos años con Hammer, es muy bueno sí, Marco sí, de los Fister. Y italianos. aprovechen, sí, en Sí. Italia hubo muchas 5 leyes porque Hammer trabajó con Marco Fister trabajó con Hammer mucho tiempo, y Ujú. así que Italia fue un país bastante así, Fuerte. sí, fuerte en las cinco La leyes, tenemos y ahí. Alemania también. Ahí está en vivo, está Victoria Piquelli, que ella es como la representante acá en Córdoba, de Marco, se formó. Ah, mirá, qué bueno. Sí, sí, así que está ahí Sí, sí, yo hice presente, varias recién cosas con saludó. Marco. Sí, Bueno, yo también lo bueno, conocí bien. acá. Lo que te quería preguntar Ah, último, porque en realidad al final no te hice ninguna de las preguntas que había, porque eh, sos adictiva, hablo tengo ganas mucho. de escucharte todo el tiempo, ¿no? Y además con una pasión y una amorosidad que realmente también transmitís esa paz que todos estamos necesitando en este momento. Lo último que te Gracias. pregunto, nosotros tenemos simpaticotonía y vagotonía mientras el conflicto está activo, ¿no? Y cuando se Sí. resuelve, empieza los síntomas de la vagotonía, que puede ser fiebre, dormir mucho, cansancio, bla, bla, bla. Cansado. ¿Qué Sí. opinas de interrumpir la vagotonía con fármacos o A ver, aumentarla, ¿no? Como, a ver, creo que es más importante poder tratar el síntoma que a la persona le da miedo, ¿no? Como que lo pone en otra situación de estrés, porque la reparación se va a provocar igual, se va a producir igual. A lo sumo va a ser un poco más larga, ¿no? Como la vamos a alargar un poco, pero no es que la ujú, interrumpís y volvés a lo de antes. no, O sea, tampoco, ese es otro concepto que la medicina de la nueva medicina germánica y algunos que la difundieron al principio decían como, ay, no hay que tratar, no hay que hacer nada porque no. interrumpís y vuelve para atrás. No, no. O sea, hay que ocuparse del síntoma, de la persona que tiene el síntoma para aliviarla, ¿no? Y con lo que sea. No exageradamente, o sea, no vamos a darle vamos a darle justo lo que necesita para ser tolerable, salirse del miedo, desactivar el prófugo, para los que conocen, desactivar la sensación de desamparo, de desesperación, de no hay salida, por decir, justo lo que necesita para estar tranquilo, ¿no? Ujú, Entonces no es que la interrumpimos, la podemos acompañar y como mucho se hará un poco más larga, pero es mejor, ujú. yo prefiero que algo me duela menos y me duela un poco más de tiempo que me duela un montón, ¿no? Como, Claro. ¿Vos atendés pacientes también? ¿Estás atendiendo sí, online? sí, Ujú. atiendo. Ahora estoy haciendo todo online, por una cuestión técnica, me quedé sin consultorio, pero, o sea, por esta cosa que Momentáneamente. cerró, al final desalquilé consultorio porque lo tenía vacío y después me iba a ir a España, después volví. Entonces, como todo un lío. Pero en febrero voy a empezar a atender otra vez, voy a poner el consultorio otra vez y ahora estoy haciendo todo online Ujú. hasta febrero, ¿no? Así que sí, estoy dando consultas y nada, Y la yo, farmacia. yo siempre digo que me gusta el Zoom porque tenemos las dos caritas juntas, ¿no? Como que nos ponemos las dos del mismo A lado, la ¿no? Con la par. persona. Ujú. No es que yo sé y la persona no. La persona sabe de su vida mucho más que yo. Yo hay veces, ¿no? Como que con el síntoma yo me doy cuenta de otras cosas que por ahí la persona no se da cuenta, pero la idea es que entre la persona que consulta y yo, los dos,
nos ponemos como a tratar de encontrarle la historia al síntoma, las cosas que lo hacen recaer, es como, es un trabajo muy, yo les digo, que saquen la lupa de Sherlock Holmes, ¿no? Para seguir el síntoma, calendarizar, como ir viendo a ver cuándo está mejor, cuándo está peor, qué me pasó, cuándo empezó, todas esas cosas que vamos investigando entre las dos, ¿no? Como es algo que la persona también tiene que, o sea, no me sirve que la otra persona no se ponga los guantes, digamos, No, ¿no? Que no claro. se ponga Codo a que no codo. se ponga en acción, ¿no? Que no se ponga en Ujú. acción y que quiera encontrar, que esté dispuesto a hacer cosas diferentes, que, ¿no? Bueno, es hermoso. Matilda, quiero agradecerte porque realmente vos estás haciendo vivos todos los días y son adictivos porque la forma en que vos decís esto Bueno, de, gracias, gracias. de que necesitamos además compartir no solo las 5 leyes, sino que de esto de conectarnos, de tratar de que no nos sintamos solos, de soltar Sí, un poco total, esto del miedo, la ansiedad, ¿no? necesitamos manada, somos bichos de manada, Eh, necesitamos tribu, manada, grupo, eso necesitamos, contactos, no podemos, si vivimos solos, el bichito se está en alerta, ¿no? Si estamos solos, estamos en alerta. Ay, sí. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Me siento honrada de que No, hayas estado no, Nina, en este no, por espacio. favor. Me encantó y La próxima vez me maquillo yo también, así por no te... favor, porque si no, un Le pachachín, digo a mi hija que me maquille un poco. dale, te doy un tutorial ahí por si no. Dale, dale, sí. Bueno, Matilda, Bueno, muchísimas gracias. Gracias a no, todos. de Ah, nada, también ahí que pusieron por preguntas, viste que me llegan por sí, privado, pusieron muchas cosas de respetar la naturaleza, escuchar el cuerpo, sí, total, y también sí. de una medicina de guerra en tiempos de paz, ¿no? Como, bueno, Sí, muchas cosas. sí, claro, y no podemos, no podemos, a ver, y esto es como otra recomendación, la persona no puede, frente a una enfermedad grave o no grave, ponerse en lucha contra eso. No podemos, nuestro cuerpo no puede luchar contra sí mismo. O sea, es acompañar, no es la lucha agota, y cuando podemos ganar la primera batalla, pero vamos a perder la guerra. Como la segunda es como que ya no damos más, ¿no? Es como la gente que puso todo su guerra, ¿no? Su enfrentar algo, si después le toca otra vez, se destruye. Entonces no hay que entrar en guerra, hay que acompañar, hay que empoderarse, hay que sentirse seguros, hay que buscar. El que tiene una enfermedad tiene que buscar su propio camino. A veces es el oficial, a veces es el oficial más algo, a veces es, ¿no? Como encontrar el camino que A desde veces es todo acá lo hace junto. sentir fuerte. Sí. A mí a veces cuando es todo junto me hace la duda, porque tiene que hacer el que lo haga sentir fuerte. El que hace 500 millones de cosas es porque se siente tan débil que necesita millones de palitos, como de una mesa con millones de patas. Entonces es mejor sentirse empoderado y hacer lo que es. La pregunta es, ¿esto que estoy haciendo me ayuda a recuperar mi salud? ¿Me empodera? Sí. Así sea lo más debilitante que hagas en tu vida, como que sea una super quimio o lo que sea, pero ¿esto siento que me ayuda a recuperar mi salud? Sí. Y ahí no Sí. recomendamos ni las 5 leyes, no hacemos nada, la persona está bien en su camino, ¿no? Entonces, eso es, esto que voy a hacer, ¿me va a ayudar, me va a empoderar, me va a hacer sentir fuerte? Si la respuesta es sí, ese es el camino, sin duda. Pero que no dejes que te lo boicoteen, no dejes que, como, ¿no? Pero es personal, o sea, Sí, hay sí. gente Lo que que se pasa es curó que de las maneras más insólitas, y porque ahí se sintieron fuertes, o sea, no hay una manera de curarse, ¿ok? que muchas veces bueno, con mi vieja lo vivimos, ¿no? Que las amigas le decían, ¿cómo no te vas a hacer quimio? ¿Cómo no te vas a hacer? Y la quimio le hizo mierda, ¿no? La quimio con los rayos tenía toda carne viva. Sí, Bueno, se salvó gracias a que ella eligió salvarse y operarse al final y todo, sí, ¿no? Pero sí, por ahí, sí. viste, nos influye tanto y Es también muy personal. a veces un médico dice una cosa y que te tienen que operar ya y después el otro te Bueno, dice, hay que no, capaz consultar que, viste, 1000. Bueno, hay eso. que consultar a uno, a otro, ir con las biopsias a consultarlo a otro patólogo, decirle, che, es verdad que lo que ven está... o sea, hay que, ¿no? Como, o sea, la medicina salva un montón y la verdad que hay que agradecer un montón y salvó un montón de gente. Pero salvó mucha gente, como decís, en la guerra, en la urgencia, eso no hay que, ahí es como chapó. Para la urgencia,
ya por ahora, para la cosa crónica y las cosas funcionales, y ahí muchas veces no nos ayudan mucho, a veces sí nos ayudan. Pero no quiero demonizar, que la gente que conoce las 5 leyes tenga miedo de ir al hospital, o ahora lo que está pasando, que la gente tiene miedo de ir al hospital Sí. por las cosas que se están diciendo, eso también hace mal. O sea, entiendo que tengan miedo de ir al hospital porque no están haciendo las cosas muy bien, pero, pero no está bueno que alguien con un síntoma banal tenga miedo, ¿no? Como que entramos en una cosa que nos va a llevar por mal puerto, ¿no? Bueno, ahí nos dicen que hagamos otro vivo, así que vamos a Bueno, tener que dale. Bueno, repetir. me tengo que ir a darle comida a los chicos, Dale, así chao, que chao. son y 20, que Sí, vamos a hablar 3 horas seguidas. ay, Bueno, sí. Gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron haciéndonos el aguante. Adiós. bueno. Chao, Marianita, un Chao. placer. Nos juntamos otra vez, ningún problema. Yo estoy Dale. dispuesta. Bueno, Gracias. Chao, chao. bye bye, gracias. Chao.